Ciudad Estudiambre presenta un espacio cultural. Situado en el centro histórico de la ciudad de Puebla, se encuentra el Museo del Ferrocarril. Este museo fue creado en 1988 y desde entonces se dedica al rescate, conservación y difusión del patrimonio ferroviario mexicano. El museo cuenta con exposiciones que muestran la historia de líneas férreas, la infraestructura y la tecnología del ferrocarril y su vínculo con la industria. Visita el Museo del Ferrocarril. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes a esta emisión de Brújula Emprendedora. Recuerden que en este programa puedes escucharlo. ¿Qué vas a encontrar aquí? Pues tips, te daremos algunas convocatorias, a todo lo que es metodologías, todo el aspecto del emprendimiento y de la cuestión empresarial. Pues bueno, el día de hoy nos acompaña Arturo. Muchas felicidades. El sábado estuviste, yo creo que muy festejado. Cuéntanos cómo te fue. Así es, buenos días a todos. Bienvenidos al programa, esta emisión. Y sí, muy festejado con la familia, sorpresas. ¿Muchos regalos? No muchos regalos, pero buenos regalos. ¿Dónde está ya la sabes, BMW? Está guardada todavía, Sí, ya sabes, sí. con este tema justamente de legalidad. Ah, sí, claro. Todavía, hay que hacer cositas, pero bueno, muy bien, muy a gusto, muchas gracias. Muy bien. Y nuevamente les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook, U-Radio UPAEP. Nos puedes escuchar por upres.mx/radio. Y pues bueno, nuevamente, siempre digo, se van a quejar los demás invitados porque siempre digo que tenemos un súper invitado de lujo. Sí. Pero realmente es que hemos tenido súper invitadazos de lujo. Y el día de hoy nos acompaña Alejandro Alarcón porque hoy tenemos un tema de por qué pagar impuestos. Pero antes de entrar en materia, yo creo que uno de los mayores dolores de cabeza que puede dar para un emprendedor, principalmente es la constitución de la empresa, este aspecto legal que a veces no somos tan capaces de entender cuáles son los papeles que debemos de tener en regla y que pues no solamente es levantar la persiana y ya, sino que se requiere hacer una serie de actividades previas que a veces como emprendedores desconocemos. Yo quisiera preguntarte un poquito a ti, Arturo, que es algo esencial, ¿no? Dentro de tus ambientes, ¿qué tanto andas en la cuestión del legal y la fiscalización? ¿Cuál es tu experiencia, Arturo? Este mes, como todos, ¿no? Con los pelos de punta, a ver, ¿qué hacemos? Sí. No, la realidad es que en los emprendimientos siempre es un gran tema y yo creo que un tema que mete nervio, pero básicamente por el desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Aunque la verdad es que últimamente las instituciones, específicamente en este caso el SAT, ha mejorado bastante y te ha ayudado muchísimo a mejorar los procesos, pero sin duda siempre es importante estar cerca también de los expertos, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando estás, ya platicaré con más precisión, pero hay muchas formas, digamos, de abordar el tema según la figura que tengas. Pero justamente el tema está en cómo hacer una buena estrategia, llevar un buen control, hacer lo que se debe de hacer para no meterte en problemas. Y básicamente es un tema de disciplina, de orden y de escuchar y acercarte a quien sabe. Sí, y pues antes que todo es cuando a mí me tocó ser de manera independiente consultor, dices, híjole, ¿cómo me doy de alta, no? Y pues para eso traemos aquí al maestro y contador, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Ale? Bien, gracias. Buenos días para todos. Pues sí, no es tan difícil, realmente si llevamos un orden, como dice Arturo, las cosas serían mucho más fácil. Ok, pero antes que eso hay que constituirnos, ¿no? Cuéntanos, Alejandro, porque sí ha habido varias cosas interesantes en cambios de constitución, ¿no? Igual de representaciones jurídicas, porque antes de pagar impuesto primero necesitamos la parte de la Constitución. La Constitución. Uh-huh. Hablando de eso de Constitución, lo que tienen que tener muy claro primero es bajo qué figura quieren tributar. Muchas veces piensan que una persona física, una persona moral, pero exactamente cuál es la que más les conviene. ¿Y cuáles existen, Ale? A ver, existen dentro de las personas físicas, lo más fácil es el régimen de actividades empresariales, régimen que le llamamos régimen general, que realmente es como un nombre muy del argot, pero es el régimen de actividades empresariales y profesionales, y la otra es el régimen de incorporación fiscal.
que es muy específico para ciertas actividades de aquellas personas que se dedican a enajenar, a producir, a transformar, junto con la actividad empresarial. Deberíamos de ver, pero depende de sus ingresos. Esa es una limitante. Y la otra es los régimen de personas morales. Las personas morales ya tienes que pensar si vas a tener un socio, qué de actividad necesitas tener. También muchas veces para bajar recursos que necesitas para estar en la activación o en formar tu empresa, a lo mejor te exigen que sea una persona moral en algunos casos. Si no, lo que tienes que ver exactamente cuáles son tus necesidades. Dentro de las personas morales tenemos dos grandes, que son lucrativas y no lucrativas. Lucrativas son aquellas que buscan una utilidad, un margen de utilidad, pero mucha gente piensa que no lucrativo quiere decir que no voy a manejar dinero. No, en las dos se manejan dinero, en las dos necesitamos recursos, en las dos hay que tener financiamientos, ya sea internos o externos, socios o algún acreedor. Pero la lucrativa es aquella que sí busca una utilidad y que va a repartir esa utilidad entre sus socios. Entonces, que va a formar parte del negocio y parte de la gente que formó ese negocio. Las no lucrativas son aquellas que solamente buscan una actividad del servicio a la comunidad, alguna actividad de fundaciones, alguna actividad de este estilo. Impacto social, que no buscan repartir dinero, no buscan a los que lo forman, sino que se reinvierten en las mismas actividades propias de esta empresa. Entonces depende de eso, ¿qué es lo que tú quieres constituir? ¿Y qué es lo más recomendable cuando está uno comenzando? Porque ese es el temor de todos los emprendedores, ¿no? Dicen, si a duras penas tengo dinero para poder producir, vender, hacer la actividad con la cual yo quiero pues generar esta parte de ingresos, es primero darse de alta persona física con actividad empresarial o ya de lleno llevarte a la parte de constitución. Sé que depende del tema de producción, pero ¿qué tan fácil es pasar de un proceso? Porque finalmente lo va determinando tu nivel de ventas, ¿no? Mira, depende, insisto, si hay 2 o 3 personas que se agrupan y tienen el capital suficiente para aportarlo, la persona moral, ¿sí? Pero realmente si tú eres un emprendedor, si estás empezando a hacer tus pininos, si quieres ir creciendo poco a poco, yo muchas veces recomiendo la persona física. En la persona física no tiene un costo. Y generalmente para crear una persona moral tienes que ir ante un notario, un corredor público, que eso ya te origina un costo. Estamos hablando alrededor de unos 10,000, 15,000 pesos, que sería nada más el pago entre impuestos, derechos y los honorarios del notario. Entonces realmente si no es necesario, pues yo esos 15,000 pesos, 10,000, lo que sea, yo lo invierto más en mi negocio, invierto en materia prima, a lo mejor en publicidad. Entonces depende de cada uno de ellos. Yo francamente, y como estrategia de estilo fiscal, que se supone que no debemos de hablar de estrategias, sino mejor manejo de recursos fiscales, claro, yo me iría más por la persona física en un principio. Ok. Y por ejemplo, el tema a mí me sucedió que pues yo ya tenía que dar recibo de honorarios en aquella época, ¿no? Okay. Y entonces la pregunta, no sé si también Arturo te pasó, pero dices, ¿y ahora a dónde busco a alguien que me ayude, ¿no? Y entonces sí como que necesito un contador, ¿no? ¿Dónde lo encuentro o qué es lo que tengo que hacer y qué papeles? No sé si de alguna vez te sucedió. ¿Y cómo lo eliges? Porque lo natural es que generalmente hay cerca un contador siempre en cada familia, ¿no? Sí. Entonces, no necesariamente quiere decir que por eso va a haber orden, más confianza, etcétera, pero esta parte yo creo que la responsabilidad en realidad del emprendedor es tratar de empaparte un poco del tema. No te vas a volver experto, pero vas a saber qué estás haciendo. Claro. Y bueno, más adelante veo un punto, les platicaré ahí una anécdota justamente personal que tiene que ver con esto. O sea, a final de cuentas es un tema de orden, de acercarte y sí de entender un poco de qué se trata, porque a final de cuentas es simplemente esclarecer las operaciones que estás realizando. Y eso es muy importante también para que tú sepas qué decisiones tomar en el negocio para que realmente se pueda formalizar el negocio. Porque muchas veces algo que le sucede al emprendedor es prefiere evitar esta parte y cuando realmente hay una oportunidad para constituirse, digamos, ya de manera formal, entonces se desestabiliza porque no está considerada la parte fiscal, ¿no? Y aparte que venimos justamente de una cultura de estar al margen de. Totalmente de acuerdo. Lo que yo les digo y muchas veces en las clases que doy, porque soy catedrático aquí de la universidad, es que no van a llevar la contabilidad, no van a llevar la parte fiscal, pero que sí el empresario tiene que estar empapado, debe saber de qué se trata todo esto
para la toma de decisiones, o sea, tomar una decisión acertada con las bases de qué impacto tendría fiscal, contablemente, todo esto que van a llevar a cabo. Porque muchas veces se quiere tapar ya el pozo, como se dice, cuando el niño ya se ahogó. Entonces lo que queremos es que vayan preparados, que los empresarios o los nuevos empresarios tengan las bases, claro, para que nosotros nada más, como contadores, pues tengamos la manera de orientarlos, de apoyarlos y de dirigir lo que ellos ya hicieron de la mejor manera. Claro, y tiene mucha conexión y unión con lo que estuvimos platicando en un anterior programa con Mauricio acerca de las finanzas, ¿no? Es un tema que debemos de tener un conocimiento. A mí también me pasaba mucho a nivel empresarial, que todo se lo dejaban al contador, ¿no? Y decían, pues es que yo no sé contabilidad, pero tienes que empaparte un poquito del conocimiento acerca de lo que implica una organización, un negocio, y que debes de constituirte y ver si esa es la mejor manera, porque luego se van a lo grande, ¿no? Porque pues dicen, es que hay que pegarle a lo grande, y luego se constituyen. Y luego les cuesta mucho trabajo la parte de ponerse y formalizar estos regímenes legales, ¿no? Oye, cuéntanos, Ale, de todas las figuras hoy que existen para las startups, ¿no? Que apenas inician, no tienen mucha serie de ingresos, pero sé que hay unos nombres. Si nos puedes decir los nombres de cómo son las constituciones y esas pequeñas peculiaridades, así rápidamente. Hay una serie de, como hablábamos, de sociedades lucrativas, son aquellas que están reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. La más común, y yo creo que la que conocemos todos, la sociedad anónima, o sociedad anónima de capital variable, es la más común, la que se ha utilizado, pero realmente hay mucho más. Por ejemplo, hay una sociedad responsable limitada, que es aquella que respondes por algún efecto que pueda haber a futuro, que no puedas cubrir tus obligaciones, pues nomás respondes hasta tu capital que hayas aportado. Hay sociedades de producción rural, que están muy de moda ahora, y son muy buenas, porque son aquellas que se dedican más al sector primario, que son la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, en la cual tiene una parte exenta, que eso también mucha gente no lo conoce. Tú puedes tener una serie de ingresos alrededor de 1 millón, 1,5 millones, al inicio no pagaría impuesto. Entonces nada de esto pagaría impuesto y está con la ley en mano. Entonces, pues eso es un ahorro. Entonces podría ser siempre y cuando estés en el sector primario que les acabo de mencionar. En el más sector no aplicaría. Hay comanditas simples, pero son sociedades como muy antiguas que no se han manejado, pero actuales, sociedad de producción rural, hay sociedades en asociaciones, hay integradoras, hay una serie de sociedades nuevas que nos dan un impulso a todo este tipo de pequeños empresarios que nos ayudarían a ir controlando sus ingresos, sus deducciones, sus inversiones. Entonces, hay mucho camino. Eso es hablando de lucrativas. De las no lucrativas, son las clásicas que hemos oído generalmente, son las asociaciones civiles, las sociedades civiles, que esa es una figura muy interesante para aquellos que prestamos servicios personales independientes, o sea, lo que estábamos antiguamente, como decía Legna, honorarios, que ya el término honorarios ya no los quitaron, ahora es servicio personal independiente. Entonces, hay una sociedad civil en la cual, muy interesante, porque en sí la sociedad es no lucrativa. Tú dirías, como una sociedad, y estoy por honorarios, no voy a ganar. Lo que pasa es que en sí la sociedad no gana. Lo que están recibiendo esa utilidad son los miembros que forman esa sociedad. Y hay una aplicación de los impuestos muy interesante de bajar la contribución a la hora que tú vas dividiendo entre cada uno que forman la sociedad. Pero eso sí nada más puede ser para prestadoras de servicios. Ese sí es una gran limitante. Hay IBPs, que son institutos de beneficencia privada, que estamos hablando de orfanatorios, estamos hablando, por ejemplo, Cáritas, estamos hablando de instituciones que se dedican a dar servicios, a tener este impacto social que estamos buscando, el bien común, todo este tipo de empresas que se buscan. Entonces, son las que podríamos estar hablando de el tipo de constitución de empresas lucrativas y no lucrativas. Híjole, y las cosas que tenemos que saber incluso de la Constitución cuando cuestiones o aspectos legales. Fíjate que ahorita me vino a la memoria que luego los empresarios no saben o se constituyen y hay uno que es representante legal, el que puede abrir cuentas, el que está autorizado para pleitos y cobranzas, luego se salen de la sociedad. O sea, es un tema que sí debe ocuparse y más que dolor de cabeza para el emprendedor, tiene que ser un tema de que nos tenemos que ir a
capacitar y a tener un conocimiento, y que a lo mejor posiblemente eso no son temas que nos gusten, pero tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Qué opinas, Arturo? Sí, aparte eso desarrolla cultura de empresa, básicamente, porque a final de cuentas el tema de asociarnos en este tipo de culturas de mercados emergentes es complejo, porque estamos muy dados a decidir nosotros. Y la realidad es que los países industrializados están en un entorno donde estás acostumbrado a compartir más el riesgo. Y ese riesgo compartido pues hace que la empresa pueda ser más competitiva a la larga, ¿no? Entonces también es un factor de conocimiento, de orden, de disciplina y de contribución incluso, porque esa es una obligación que tenemos como contribuyentes, en este caso, ¿no? Lo que sería el pago de los impuestos, que más adelante estaremos platicando. Pues muy bien, nuevamente les recordamos nuestras redes sociales, Facebook U-Radio, y donde nos escuchamos por upres.mx/radio. Continuamos. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Pues nuevamente muchas gracias por seguir con nosotros, y les recuerdo que estamos hablando de por qué pagar impuestos, y hablábamos inicialmente de lo importante de identificar la forma de cómo constituirnos cuando empezamos una empresa, ¿no? Y sobre todo una vez que ya estamos constituidos, pues tenemos una serie de responsabilidades. Arturo, ¿por qué informarnos con expertos? Híjole, para prevenir muchas cosas y quitarte dolores de cabeza, básicamente. Y justamente era mi anécdota. Resulta que cuando tuve que ampliar las funciones, porque empezaba a dar recibo de honorarios, entonces tenías que agregar algunas variables. Tengo una prima que es contadora, entonces ella me ayudó en todo ese primer proceso, pero resulta que yo no iba a estar en esa ubicación, entonces ella en realidad no llevaba mi contabilidad, entonces me dio de alta, agregó funciones, me explicó todo y listo. Y resulta que me vine, busqué a un amigo y dijo, bueno, yo te ayudo, mándame todo y ya sabes, nos ponemos de acuerdo fácil, ¿no? Y listo, y resulta que cuando llega la declaración anual, eso fue pues prácticamente al año siguiente, pues no tenía declarado nada. Entonces no tenía realmente casi ingresos, fue por una cuestión muy peculiar, fue muy poco, entonces en realidad eso
esa fue la parte de la ventaja que en realidad no me afectó. Pero si hubiese sido un proceso más profundo, es decir, de constante ingreso, hubiese sido muy difícil rescatarlo. Entonces resulta que después nos tuvimos que echar ahí 2-3 tardes con otro contador ya dedicado a eso, pues a poner en orden las cosas. Y pues esto implica costos, tiempos, estar buscando información. Entonces es una serie de cosas difíciles. Y yo creo que aquí la parte importante de estar con el experto yo diría que además es alguien que está en el campo, porque esto evoluciona rápido. Sí. Eso fue lo que aprendí en ese momento, que es tan cambiante que necesitas a alguien que esté dedicado a eso, porque él te puede decir, ya cambió esto, ya pasó esto, hay que mover esto. Ahora esto ya no es deducible, no sucedió. A mí me pasó igual cuando empecé a darme de alta y recibo de honorarios en aquella época. Híjole, vas cambiando de contadores porque nada más te dicen, sí, dámelo, y así como que lo ves muy sencillo, ¿no? Y resulta que después pueden ser consecuencias mucho mayores y donde tú ni siquiera estabas implicado. Y yo creo que hay una corresponsabilidad importante, ¿no? Claro. Que es, necesitamos estar informados y recordemos que hay que pagar impuestos, pero ahorita lo veremos un poquito más adelante. Ya nos constituimos, pero no es solamente la parte de la constitución de qué figura voy a aplicar, ¿no? Sino también es el listado de información y el listado de papeles, el listado de licencias, porque no es solamente abrir la cortina y ya. Alejandro, tú que eres ampliamente experto en estos, por favor haznos un listado así como que las cosas que nos tenemos que fijar para abrir ya la cortina, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué papeles? ¿Qué licencias? A ver, aquí depende, como hemos estado hablando cada uno, y ahorita que hablaban de contadores, pues espero que no tengan tan malas experiencias con los contadores. Hay de todo en la viña del Señor. Sí, claro, entonces, pero hay que estar pendientes. Hay que estar pendiente de la documentación y, como decías, es como que es responsabilidad compartida de que lleve el contador, decirle, no andar tras de él, pero sí dar la información. Y toda esta serie de documentos que me está diciendo Elegna, hay que dárselo al contador. Pero ¿cómo empezar? Yo lo que haría primero es, ya habíamos dicho qué figura vamos a tener. Lo primero que hay que hacer el trámite es darnos de alta ante el SAT. Lo que sí les recomiendo a muchos de ustedes es checar si ya tienen un registro federal de contribuyentes. Se me han acercado varias personas de parte de empresas que les están pidiendo, por ejemplo, a los médicos. Ahorita tiene el caso de la hija de una doctora, doctora no médico, sino en administración de empresas, en la cual a la hija le están pidiendo en el hospital que se dé de alta, que debe tener un RFC. Pero es un RFC sin obligaciones fiscales, porque no va a recibir un sueldo, sino que está siendo de practicante. Entonces hay que tener mucho cuidado, que no vaya a ser que en algún momento de su vida le hayan dado de alta el RFC y vayan a buscar y por X o Y razón, a lo mejor por una letra cambie, y es un conflicto muy grande tener dos RFCs. Es muy raro el caso, pero hay que tenerlo claro. Entonces solamente hay que tener un solo RFC en la vida. Entonces el primer paso es ir ante el SAT. El SAT nos damos de alta ante ellos, y ante ellos hay que decirle qué obligaciones fiscales vamos a tener. Las obligaciones mínimas de ley, se puede decir, es la actividad empresarial o la persona moral, que es el impuesto sobre la renta, y el otro, el IVA. Hay muchas de las empresas que causan IVA, tanto para comprar como para cuando venden. Habría que verificar si estamos sujetos a la obligación del IVA para dar de alta esa obligación. O a lo mejor somos una parte exenta, dependiendo qué actividad tengas. Hay que tener una idea más o menos general. La mayor parte de nuestras enajenaciones, transacciones que realizamos en México llevan IVA. Pero si tú te dedicas, por ejemplo, a la venta de medicamentos, medicamentos en general, no causan IVA. Entonces no hay obligación de tener esa obligación, ese registro de IVA. Entonces, lo básico, les decía, es IVA e ISR. De ahí surgen una serie de obligaciones adicionales. Por ejemplo, si tengo o no tengo empleados. Si voy a tener empleados, yo tengo la obligación de realizar la retención de impuestos sobre la renta a estas personas que van a trabajar conmigo. Le vamos a decir colaboradores, más que empleados. El término empleado no me agrada mucho, pero colaborar contigo, tienes que retenerles impuestos, entonces tienes que dar de alta esa obligación como retenedor del impuesto. Esos serían como que los básicos. Si eres una persona moral, estás obligado también a retenerles impuestos a los que les rentas, a los arrendadores, y a los prestadores de servicios. Entonces también tendrías que dar de alta esas obligaciones, porque es parte de lo que maneja la ley de impuesto sobre la renta.
Ya tenemos esto, y al tener empleados, que es lo complicado, colaboradores, Sí, claro. viene otra parte, otras instituciones como son el Seguro Social y el Infonavit. Al tener colaboradores, el Seguro Social me pide que los dé yo de alta. Pero es un proceso un poquito sofisticado, no muy complicado. Primero, tengo que dar de alta a la empresa ante el Seguro Social. El Seguro Social me va a dar un registro patronal y de ahí ya puedo yo dar de alta a mis trabajadores. Pero ellos me tienen que proporcionar, ellos en lo particular, su número de afiliación. Yo no puedo tramitar un número de afiliación de los trabajadores. Ellos lo hacen por su parte y van conmigo. Ahí es donde viene también, señores empresarios, tener o darles la oportunidad a estas personas de salir del centro de trabajo a realizar este trámite. No se puede hacer con una carta poder, no se puede hacer representado, sí, tiene que ser en forma personal. Claro. Entonces ya se dan de alta y automáticamente quedan dados de alta también ante el Infonavit. Ahí sí, a lo mejor voy sacando tips así como que, claro, pero es lo interesante y lo sabroso de esto. Sí, claro. Aguas con estos, los trabajadores, cuando se dan de alta, tenemos que tener un control, que eso no es parte del contador, sino más administrativo, comentarles o preguntarles si tienen créditos de Infonavit. Tú cuando contratas a alguien, pregúntale si tiene un crédito de Infonavit, pregúntale si tiene un crédito de Fonacot. ¿Por qué? Porque al momento en que tú los das de alta, tú te vuelves responsable solidario de esos deudas o esos créditos que tienen las personas. Entonces, si ellos no te lo pagan o tú no se los retienes, el que vas a terminar pagando esos créditos eres tú como empresario. Entonces, sí, hay que tenerlo muy, muy claro a la hora de contratarlos. Entonces, ya estamos dados de alta en el Seguro Social, ya estamos dados de alta en Hacienda. Dependiendo de la actividad, tendremos que checar si tu giro le corresponde presentar un trámite ante salubridad. Hay muy pocos giros que van ante salubridad. Hablamos de restaurantes, hablamos de medicamentos, pero el resto de las actividades empresariales no tienen por qué hacer algún trámite ante salubridad. Otro sí, depende el ayuntamiento en el que te encuentres, depende si tiene o no tiene licencias de funcionamiento. No todos los ayuntamientos pagas una licencia de funcionamiento. En Puebla, capital, sí se paga licencia de funcionamiento, sí, que es un trámite que se tiene que hacer en las oficinas de ayuntamiento. Ahí es tener claro toda la documentación que debo llevar, porque Legna me preguntabas la documentación. En el ayuntamiento tienes que tener un formato que es el uso de suelo. Uno muy importante que no lo tienes tú, y ahí generalmente es un freno que tenemos, es el número oficial donde va a estar ubicado tu local. Pero ese número oficial lo tiene el dueño del local que estás rentando. Si es propio, pues tú tendrías ese número. Pero si no, habría que solicitarle al arrendatario que te dé el número oficial. Entonces tiene que haber sido un trámite previo que hizo el dueño del inmueble para que tú puedas estar en ese local. Si no, no puedes tramitar la licencia de funcionamiento. Junto con el alta de Hacienda, junto con tu identificación, todos estos trámites llevan identificación, acta de nacimiento en casos de persona física, si eres persona moral, tu acta constitutiva y el comprobante domiciliario. En general, todas estas instituciones. Claro. Y luego me he dado cuenta que luego les ponen alguna sanción cuando pones un letrero, ¿no? En donde te crees que dices, ay, pues se ve bonito y hay que ponerlo. Y luego llega ayuntamiento y viene una multa, ¿no? Lo que pasa es que tu licencia de funcionamiento es para el local. Te cobran una cuota en base a los metros cuadrados que tú tienes ahí. Pero es muy independiente los letreros o anuncios que tengas en las paredes o en diferentes sitios. Esos pagan una cuota adicional. En esa cuota, en ese trámite de licencia de anuncios, tienes que decirle qué dimensiones tienes, de qué material está hecho, dónde va a estar colocado. Diferentes situaciones, muy, muy independiente de tu licencia de funcionamiento. Son dos licencias independientes. Si alguna de ellas te falla, vienen lo que son las clausuras, vienen lo que son sanciones, que ahí ese problema. Te dan chance. La primera es como una sanción. Una sanción económica. Una segunda reincidencia ya es por clausura del local. Sí, y fíjate que vas amarrando todo porque, híjole, luego a veces esos acuerdos por debajito del agua, en donde no te pago el seguro, pero pues la parte que no estoy pagando en el seguro te la doy a ti, y luego también las rentas, que muchos arrendatarios no están dados de alta y es un tema de evasión, y pues yo creo que vas amarrando poco a poco toda la información porque finalmente al SAT, pues a veces no se le escapa, ¿no? Nadie, ¿no? Y algo bien importante,
Necesitamos a partir de este momento, de todo el listado que ahorita nos hiciste favor de decir, híjole, ir apuntando, y parece tedioso, pero yo creo que mientras estés en el marco de la legalidad, tienes más posibilidades de generar cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? Sí, y es que la realidad es que por mucho que hagas, esto lo vas aprendiendo en la marcha. O sea, me refiero como emprendedor. Sí. Porque esos pequeños detalles, como que comentaba Ale ahorita, de si la corresponsabilidad, por ejemplo, del crédito, el historial que trae el registro, sí. Por ejemplo, incluso hay variables como tienes dos patrones, o sea, hay muchas configuraciones que la verdad está complejo entender, en el sentido de no lo tengo a la mano, no es como aprender una teoría y ya, ¿no? Sí. Sino necesito estar con alguien constantemente revisando mi caso, la situación, cómo evoluciona paso a paso, el emprendimiento, ¿no? Etcétera, porque eso además va a hacer que conozcas bien tu empresa. Esa es una gran ventaja del emprendedor. Cuando descuidamos esa parte, después vas a tener que agarrar todo de jalón y entonces va a ser mucho más difícil. Y aparte, evitar unas multas que si bien estás empezando y el dinero lo tienes que cuidar, ya sea prestado o que hayas obtenido un crédito, sea de un tema de inversionistas, híjole, el tener una multa por falta de un descuido y desconocimiento, pues de todos modos sigue siendo importante y que puede ir hasta ya no poder tu emprendimiento, ¿no? Porque lo cierras y dices, aquí acabamos. Pues bueno, Arturo, no sé si nos pudieras recordar las redes sociales que nosotros tenemos del programa Emprendedores, por si tienen algún comentario, alguna sugerencia. Claro, en Facebook nos pueden seguir en Emprendedores Supaep, nos dan like y ahí estaremos interactuando y también en el correo programa.emprendedores@paep.mx. Muy bien, continuamos. What have you heard about Mexico these days? We are the best hosts. Every year, over 23 million tourists visit Mexico, and even better, 80% of them always come back. We're green, first place in natural protected areas. Jacques Cousteau named the Sea of Cortez the aquarium of the world. Classy, 2 of the 30 best restaurants in the world are in Mexico City. And it's all happening in Mexico as we speak. Find out for yourself. Piedad Estudiambre presenta un espacio cultural. En 1934, las religiosas agustinas recolectas son destituidas del convento de Santa Mónica. Después de esto, el convento se convierte en el Museo de Arte Religioso ex convento de Santa Mónica. Actualmente, este museo es uno de los mayores exponentes de la vida monacal fémina del país, ya que cuenta con un acervo de arte sacro conformado en su mayoría por colecciones de antiguos conventos féminos de la ciudad de Puebla. Visita el Museo de Arte Religioso ex convento de Santa Mónica y conoce la historia religiosa de Puebla. Si te gustan los animales, Zoológica es el espacio radiofónico que esperabas. Escúchalos a través de U-Radio. Todos los jueves, de 11 a 12 horas, a partir del 2 de febrero. Aquí nos escuchamos. NutriTips informa. ¿Sabías que la comida más importante del día es el desayuno? Este aporta la energía y los nutrimentos que el organismo necesita para empezar el día, después de tantas horas de ayuno que pasan desde el día de la cena hasta el desayuno. Además, ayuda a prevenir la obesidad, ya que si no realizamos un desayuno adecuado, cuando llegue la hora de la comida, comerás más y de manera compulsiva. Desayunar diario ayuda a distribuir tu consumo de calorías a lo largo del día y de esta manera mantener un peso adecuado. El desayuno nos ayuda a tener una mejor concentración durante el día. Te sentirás con energía y te ayudará a estar de mejor humor. Recuerda, no hay mejor inversión que una buena alimentación. Muy bien, pues regresamos. No
sin antes recordarles nuestras redes sociales, por Facebook U-Radio. Nos escuchamos por upres.mx/radio. Y pues realmente yo sigo aprendiendo porque yo creo que son temas que no nos gustan mucho a la mayoría de los emprendedores y en general a las personas físicas con actividad empresarial, incluso a las personas que somos colaboradores de alguna organización y que decidimos por fuerita pagar impuestos por una recomendación de un contador, porque así nos conviene. Pero son temas que tenemos que tener presentes y tener un conocimiento. Si no lo sabemos, pues aunque no nos guste mucho, pues tener la más ligera idea, ¿no? Porque todo repercute. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, y básicamente aquí yo veo un punto interesante. Estamos siempre con esta mira de es que nuestra estructura gubernamental y la corrupción y a dónde se va a ir mi dinero y ya para qué lo pago entonces. Pero la realidad es que pues hay que empezar primero por hacer las cosas bien, ¿no? Y el tema es que estamos así porque la sociedad en general hemos pensado así y tenemos que empezar a actuar distinto. Claro. Entonces, esto es una obligación, es una parte de la contribución y aún así la economía de México pues no es una mala economía, es interesante para los temas de inversión y desarrollo emprendedor. Sí, y aparte siempre debemos de manejarnos en el marco de la legalidad. Y entonces viene la pregunta importante y interesante. Alejandro, ¿por qué pagar impuestos? A ver, por ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción cuarta, aunque suene muy legal, esto, nos dice que todo residente en México debe contribuir al gasto público. Y se entiende por residente en México toda persona nacional o extranjero que tiene una fuente de riqueza en territorio nacional. Tiene un negocio, tiene algo, es asalariado, está por honorarios. Cualquiera que tenga un ingreso en México se considera residente en México. No tiene que ver con su domicilio, nada. Esto es por fuente de riqueza. Entonces nos dice que tenemos que contribuir al gasto público. Yo alguna vez en algún presidente, no digo su nombre, pero alguna vez comparó un presidente de la República con que México era una empresa y casi se le van a la yugular. Yo digo que sí, México es una empresa, es un lugar donde queremos obtener algo, estamos trabajando para algo, pero necesita recursos, necesita un capital, como ustedes empresarios necesitan un capital. Entonces, México necesita ese dinero. Ahí depende la empresa si ese dinero lo aplica, como decía Arturo, lo aplica de buena manera o no. Ahí es donde viene si ganamos o perdemos. Pero sí necesitamos. Entonces la Constitución nos dice que tenemos que contribuir. Generalmente nos vamos a contribuir, pensamos siempre en impuestos, algo a fuerza. Sí, hay muchos impuestos, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuestos. El IEPS, no hemos platicado del IEPS, es un tema también importante para aquellos que se dedican a producir tabaco o a producir alguna bebida alcohólica. O tenemos también el IEPS, tenemos en aquellos productos que son de alto contenido calórico. Son aquellos que tienen más de 25 kilocalorías en 100 gramos. Entonces es el 8%. Así que jóvenes, si quieren comer una conchita, van a pagar IEPS, porque eso tiene alto contenido calórico. Entonces, pagan IEPS. Un buen pretexto para ponerse a dieta. A dieta, exactamente. No, los pagos. Sí, para no pagar más. Exactamente. Pero no nada más son impuestos a nivel federal, que son los que generalmente hablamos, nivel estatal, que no hemos hablado de ellos, pero también, señores empresarios o futuros empresarios, ustedes jóvenes, que tienen empleados, habíamos hablado, hay un impuesto estatal que es el impuesto mejor conocido sobre nómina. Tiene un nombre muy largo que no lo voy a decir, pero es el impuesto sobre nómina, es un impuesto para el Estado. Entonces se lo damos al Estado, en finanzas se paga. Y hay impuestos municipales, como puede ser el predial, si eres propietario de algún terreno, de algún edificio. Esos son impuestos. Pero también hay cuotas de seguridad social, que son lo que le pagamos al Seguro Social, que la ley nos dice que son aquello que pagamos para liberarnos, de cierta manera, de la obligación de darles salud, hospitales, pensiones a nuestros trabajadores, y lo va a dar un tercero, que en este caso sería el Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de particulares, o el ISSSTE en caso de trabajadores del gobierno. Entonces son cuotas de seguridad social. Otra contribución que tenemos que hacer son las de mejoras, aquellas que son pavimentación, alumbrado, alcantarillado, que tenemos que contribuir en ellas, y vienen ya en las facturas, por ejemplo, del agua potable, ya viene alcantarillado, entonces una. Y vienen los derechos, que es otro tipo de pagos que hacemos al gobierno, como hablamos del agua potable, que son cantidades que pagamos para utilizar bienes de la nación, que podemos pagar o no pagarlos. Por ejemplo, un clásico es las casetas. El pago de autopistas es un derecho a transitar por esta vía. Si no queremos transitar por esa vía, pues no hay que pagar esos derechos. Entonces,
tenemos que contribuir, darle los recursos necesarios a el gobierno para que pueda hacer sus labores de funciones. Entonces, por eso nos obligan o estamos de contribuir al gasto público. También lo que sí tenemos que pensar es contribución justa, hacer las cosas, como decía Legna, ordenadamente, como decía Arturo, tener la estructura bien planteada para no pagar de más, no pagarles de menos, pero tampoco pagar esos excesos. Sí, y es parte de conseguir un contador que no solamente te lleve la contabilidad, sino que te ayuda a generar estrategias, no para no pagarlas, sino para que de una u otra manera qué gastos puedes deducir y que pueden también beneficiarte, ¿no? Es optimizar tus recursos propios de la empresa, porque como la estrategia está un poco como que se piensa que es ilusión fiscal, no, o sea, es utilizar tus recursos de la mejor manera, pagando tus impuestos como debes de pagar, pero reinvirtiendo en tu propio negocio, dándole a tu gente lo que merece, a tu gente lo que trabaje a gusto, y beneficios que son deducibles. Hay uno nada más, para no tocar mucho, porque si no nos daría muchos días, hay una cosa que se llama previsión social a los trabajadores, en la cual tú puedes darle una serie de bonos, una serie de prestaciones que no le causa impuesto al trabajador, disminuye tu utilidad, y al disminuir tu utilidad disminuiría tus impuestos en materia fiscal, en lo cual tienes a tu gente bien, ves por ellos, impactas en sus familias, pero impactas también en tu propia familia. Entonces son beneficios que tienes en ley en mano, en la cual estás dentro de y no pagas tantos impuestos porque estás apoyando al resto de la comunidad que te rodea. Sí, y volviendo a lo que hemos estado platicando, una multa del Seguro Social, cuando te hace una revisión, no te suelta, ¿no? En el sentido de que tienes que estar en ese marco, tienes que estar todos tus trabajadores, aunque sea de manera temporal, tienes que darlos de alta en el Seguro Social, y que una multa, nuevamente vuelvo a repetir, te puede hacer que cierres hasta tu negocio, y de empresas ya que ya tienen mucho tiempo de estar funcionando, multas de 500,000 pesos. Incluso a mí me tocó atender una empresa que se dedicaba a la elaboración de pinturas, el tema de cómo las empresas echan sus desechos químicos, el manejo, el agua potable, también les cobra una serie de impuestos, ¿no? Por el uso, tiene que verificar que estén haciendo correctamente ese tipo de procesos para no contaminar el medio ambiente, porque si no las multas sí son hoy en estos días bastante fuertes, ¿no? Claro. Hablando de la parte positiva, perdona, no hablar tanto de multa, también hablando de eso, evitar desechos, evitar la contaminación, hay en ley, hay ventajas fiscales en la cual disminuyes totalmente tus impuestos si apoyas a estos bienes. Lo que es lo ecológico, el impacto ecológico está ahorita muy en boga. Pues hay que hacer caso, ¿no? Dentro de nuestras nuevas empresas. Creo que dicen que si pones un roof garden en tu empresa, creo que también tienes un tema de beneficio fiscal. Si luego a veces apoyas en mantener un camellón o ese tipo, o si tienes en tu empresa personas con capacidades diferentes, también tienes un tema de beneficio fiscal, ¿no? Y también hay uno, para ustedes ahora sí que nuevos emprendedores, para los primeros empleos, personas que entran como primeros empleos, también hay una disminución en impuestos por el estar motivando, estar impulsando a los jóvenes que entren a trabajar. Muy bien. Y que generen. Alejandro, ¿qué tenemos que fijarnos para contratar a un contador? Porque sí, bueno, al menos yo sí he tenido experiencias de miedo, otras familiares que dices, ¡ay, Dios!, ¿no? Y te ríes. Buena pregunta. Ok. No va a pasar nada. Mi tarjeta, digo, no. Con eso. ¿Qué pueden hacer? Yo digo que lo que tienes que hacer, primero que tengas más confianza en él. Es una persona que va a saber toda tu vida fiscal y financiera. Ok. Pero que esté preparado. Una persona justa, una persona ética, sobre todo. Tener esa ética, esos valores en los cuales saber que tienes que contribuir al gasto público de la mejor manera. Yo insisto, de la mejor manera, ni más ni menos. Pero sí tienes que ver que esta persona esté preparada, de dónde viene, pues a lo mejor hasta sus propios clientes, qué tipo de clientela lleva, qué experiencia tiene, qué negocios lleva, porque a veces hay negocios riesgosos, para ponerlos entrecomillados, en el cual a lo mejor a ti no te convendría, porque se va a dedicar a eso, o te va a descuidar, o no va a darte el servicio que tú quieras. Lo único que sí, con una gente que tengas comunicación, mucha comunicación con él, porque realmente depende de ustedes dos lo sano que pueda estar tu empresa.
Entonces sí tienes que estar hablando con el contador, entonces tienes que tener una persona empática contigo. Si de plano vas a estar peleando y vas a estar no haciendo caso, a lo mejor voy a respirar por la herida, ¿verdad? Pero eso de que tú le digas a tu cliente, tiene que ser de esta, tal y tal y tal manera, y el cliente no entienda o no quiera realizar esos cambios que tú les recomiendas, es muy difícil esa relación. Y tarde o temprano va a haber problemas que repercutan en la empresa. Entonces yo creo que alguien que tú sientas que es la persona idónea, muchas veces hay ese feeling, decir, con esta persona, y no tiene que ser que hable mucho, no tiene que ser, sino que sale algo en el cual tú sabes que esta persona te va a llevar. Y si las experiencias, buscar, oír comentarios del contador, ver cómo les ha ido a otras personas. En el medio todo el mundo se conoce, o sea, van creando esa información informal de qué tal es el contador. Entonces, pues va creciendo la cartera y generalmente tiene una cartera amplia aquellos que dan un buen servicio. Y no es el que cobre más caro, eso sí que quede muy claro. Hay a todos los niveles de honorarios, pero no el contador que te cobre más caro es el contador el mejor, sino es el que más se acomode a tus necesidades. Claro. En esa parte sí es llevas tu dinero y pues es como cuando confías en el ejecutivo o en el banco donde vas a llevar tu ahorro, ¿no? En este caso no va a ser tu ahorro, pero sí va a llevar gran parte de la organización importante y financiera de tu empresa, ¿no? Y sobre todo a mí me tocó a nivel empresarial que ya empresas que llevaban amplio historial trabajando de aperturas 10 años y es triste que solamente utilizan al contador para un tema de pagos, ¿no? Y ni siquiera se cercioran exactamente que les estén haciendo correctamente, que todo lo que deduzcan esté adecuado. Me pasaba muchísimo de algunas empresas que llevaban la fiscal y la real, ¿no? Y luego se hacían una de bolas impresionantes, no sabían cuál era la que era buena, etcétera. Entonces, sí es importante. Yo creo que un tip que me llevo, Alejandro, es que realmente siempre el contador te maneje en el marco de la legalidad. Eso es súper importante, ¿no? Sí, de la legalidad y con todos los beneficios. O sea, teniendo la ley en mano, hay beneficios. O sea, podemos obtener buenos manejos de empresa y no impactando las finanzas, sino que puedes tener herramientas necesarias. La autoridad te da herramientas. Sí es muy cerrada, pero hay de dónde sacarlo siempre y cuando manejes adecuadamente las leyes. Ok. Ahorita, Alejandro, abril, ¿qué tenemos? ¿Pagos de personas morales, personas físicas? Cuéntanos, porque ahorita es abril es un tema Abril importante. Es un mes complicado. Sí, para el contador. Igual que el mes de marzo, pero ahorita abril son todas las declaraciones de personas físicas, que las personas físicas, hemos hablado de actividades empresariales y profesionales, pero hay sueldos de aquellas personas que ya por una ventaja fiscal dicen que ya no es obligatorio presentar la declaración anual de una persona por salarios que haya recibido más de 400,000. Anteriormente era obligatorio presentar su declaración, ahora ya no es, pero muchas veces te beneficia o te convendría presentar esa declaración porque puede haber un saldo a favor. Entonces, como decíamos, Hacienda te puede regresar dinero siempre y cuando presentes la declaración. Si no la presentas, no hay modo de la devolución. Esa parte es súper importante, que regresan a veces dinero, ¿no? Pueden regresarte parte de que hayas hecho pagos provisionales o pagos de impuesto a la renta, como se llama, en exceso. Por X o Y razón hay hay lineamientos en la cual puedes meter lo que llamamos deducciones personales, que son gastos médicos, dental, hospital, donativos, los intereses de un crédito hipotecario que tengamos por ahí, las colegiaturas. Entonces, al hacer el cálculo, a lo mejor no pueden regresar dinero. Entonces, es la persona por sus salarios. Pero también hay arrendamientos, hay aquellos que no se dedican, sino enajenaron su casa, por única vez. Y la primera vez que van a enajenar, tienen que declarar esa enajenación de la casa. Sí. Aunque no paguen impuestos, tienen que informarle a Hacienda que enajenaron casa y que el notario ya les retuvo impuesto por la enajenación. Entonces es una obligación. Entonces abril es un mes complicado, porque aparte tenemos que hacer los pagos provisionales, tanto de morales como de físicas, de ISR, de IVA, de IEPS, eso, que se hace a más tardar el día 17, o sea, el día de mañana. Ok. Sí. El día 17 tenemos la fecha límite de pago de la mayoría de las contribuciones, que son habíamos dicho, de impuestos, del seguro social, del 3% sobre nómina. Mañana es la fecha límite, salvo algunas ampliaciones de plazos que hay en ley también, que es interesante saber, que si tú por tu RFC, el 6º dígito, puedes ampliar los días de pago, no sé, el 17, sino se puede ampliar hasta 5 días dependiendo qué es. Entonces te evitas una serie de multas o de recargos
si no pudiste pagarlo el 17. Entonces también hay que tener conocimiento de esto, porque a lo mejor el financiamiento no ha llegado y el dinero está corto, entonces con eso no pagarías. Entonces ese es el plazo, pero el plazo supuestamente establecido por ley es el día 17, que es el día de mañana. Son los impuestos que tendrían que pagarse en este mes de abril. Y que son de los beneficios, que es estar pagando impuestos, tu factura, mete tus gastos, lleva un orden diario, mensual, para que el contador te dé información, ¿no? Ok. Arturo, ¿qué resumirías de todas estas recomendaciones? Híjole, hemos hablado de Constitución. La primera, yo creo que necesitamos otro programa, como de 2 horas, para poder ampliar el tema, porque la verdad es que es un tema muy interesante, necesario. Pero bueno, yo creo que se centra básicamente, desde mi punto de vista, en 3 variables, que es, la primera es informarse, acercarse, capacítate, ahora las instituciones te dan soporte, preguntas, hay muchísima información. De hecho, para ofrecen a que vayas al SAT y preguntes, exacto, ¿no? es expresamente a ver un caso tuyo, entonces creo que la mesa está puesta para el que quiera informarse realmente. La segunda es considerar las variables fiscales desde el principio del emprendimiento. Tratar de ir entendiéndolas poco a poco, cómo irlas metiendo. Además, eso va a condicionar el modelo de negocio también, y los tipos de procesos que puedas establecer en la organización y controles. Entonces, es mejor considerarlo desde el principio. Y la última, pues, es acércate al experto, ¿no? Para este tipo, digamos, de información fina que de alguna manera a veces no es tan visible, pero que te pueden ayudar a tomar decisiones con más objetividad. Ok, y recordar también que Alejandro es un valioso colaborador para el programa Emprendedores, porque como ustedes saben, en el Hub hemos tenido la oportunidad de traer a varias personas que nos den este tipo de información, pero esencialmente Alejandro es como ya de base, ya es del programa, ya forma parte del programa Emprendedores, hablar de Constitución, la parte legal, y no se despeguen, por favor, porque al final de cuentas frecuentemente nosotros tenemos una serie de cursos, regularmente siempre lo hacemos a final de semestre, hacemos la invitación para que a los chicos de profesional les puedan dar una información, sobre todo a los médicos, a la fisioterapia, odontología, que dan servicios independientes y que luego a veces cobran, pero quizás el tener una figura constituida, estar en el SAT, tendría varios beneficios, ¿no? La devolución de impuestos, deducciones, etcétera, ¿no? Yo solamente agregando un poco, no nada más quedarnos con el contador, que es ahora sí que la parte de nosotros, sino también acercarse en una empresa. Es bueno tener un buen abogado de cabecera, aquel que nos pueda definir bien, por ejemplo, el acta constitutiva, todos los requisitos, es indispensable. Y yo creo que también una persona en sistemas. Ahorita con esto de la facturación 3.3 está un poco, no complicado, pero sí tiene sus fondos. Entonces una persona en sistemas también sería, como hablando de profesionistas, acercarse a ellos. Obviamente un administrador de empresas sí se puede, si no, pues realmente necesitaríamos, pero por lo menos para la asesoría inicial, que ha sido mucho este programa, cómo iniciar, yo sí pensaría en un abogado y en un ingeniero en sistemas para inicio. Ya después los softwares se echan a andar y ya es menos la necesidad de estas personas, pero sí sería necesario tenerlos a la mano. Y cuando empezamos, pues a lo mejor no tenemos esa capacidad económica para contratar estos asesores, pero el chiste es de que ustedes tengan el conocimiento que necesitamos acercarnos, que necesitamos buscar un contador, necesitamos buscar a un abogado, necesitamos buscar a alguien de sistemas. Y a mí me sucedió, una vez quise facturar y te lo pintan muy fácil, y entonces tuve que pedirle aquí al maestro Alejandro su apoyo y su ayuda para realizar una factura, ¿no? Y digo, creo que no ha de ser complejo. El tema es que no nos gusta meternos, esa es una realidad. Pero yo creo que ya metiéndose es algo nada complejo y sencillo. Y si no, pues entonces puedes buscar a alguien que te lleve esta serie de servicios y sí con la rigurosa disciplina, ¿no? Y pues no sé, algo adicional que quieras comentar, Arturo. Bien, pues no, nada más invitarlos a que nos empapemos del tema. Estamos ahorita en ese mes, acabando abril, yo creo que va a haber más disponibilidad, sobre todo para poder platicar ya con gente experta en estos servicios, para que podamos tener más claridad de las decisiones que podemos tomar al principio en el emprendimiento, ¿no? Entonces vamos constituyéndonos, qué necesito,
cuáles serían mis 2, 3 primeros pasos, poco a poco, pero siempre va a ser un acompañante dentro de este proceso, ¿no? Esta variable fiscal. Ir a la par, ¿no? Tu idea de negocio, vas prototipando, vas viendo si va funcionando, si es tu producto y también a la par viendo cómo lo vas a constituir. Pues muy bien, estamos terminando esta emisión de Brújula Emprendedora. Recuerden que esta es una emisión para la comunidad universitaria, para todo el que nos escucha, que puedes encontrar aquí tips, herramientas, pláticas que te pueden ayudar para poder ejecutar tu proyecto emprendedor. Me gustaría, por favor, si repites las redes sociales donde nos pueden contactar, decirnos algún comentario, algo que quieras saber del emprendimiento, por favor, Arturo. Sí, para el programa Emprendedores es en Facebook, Emprendedores UPAEP, nos dan like, ahí nos seguimos, y en el correo electrónico programa.emprendedores@upaep.mx. Les recuerdo, estamos cuarto piso, Centro de Vinculación, Hub de Emprendedores. Recuerda, tenemos muchos cursos, pláticas que te pueden ayudar a fortalecer tu proyecto. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, Ale. De nada.